Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la clase número 8. Ya vimos las variables del circuito eléctrico y el sistema internacional de unidades, la introducción al curso, los modelos matemáticos y la notación que vamos a utilizar. Ahora vamos a continuar con el circuito eléctrico y los elementos del circuito eléctrico. El circuito eléctrico es la interconexión entre dos o más elementos y cada circuito es una red si contiene al menos una trayectoria cerrada. Tenemos en pantalla cuatro ejemplos diferentes de redes y de circuitos interconectados por cables o conductores, que es otro elemento del circuito eléctrico. En este caso van a ser ideales, no se van a recalentar como en la vida real, no va a haber pérdidas y eso lo vamos a ver a medida que avancemos en este curso. Tenemos aquí en el literal A una red A y una red B. Son dos redes diferentes que están interconectadas por un conductor eléctrico, este que está acá, y este conductor. Esos conductores se van a encargar de transmitir información, en este caso energía eléctrica, corriente, tensión, variables del circuito eléctrico. Tiene una trayectoria de la red A, viene por acá, pasa por la red B y vuelve a la red A y así vuelve a repetirse el proceso. Tenemos por acá otro ejemplo con la red A. Esto va a representar una fuente de alimentación. Tenemos intercambio de energía, va a la red B y vuelve por acá. La red C y D lo mismo, lo único que estamos haciendo es yendo un poquito más allá. Vamos a abrir nuestra imaginación, no todas las redes son así cuadraditas, bien organizaditas, con conductores rectos e ideales, no. En la vida real los conductores son así, están deformados, doblados, enrollados. Así que siempre que vean un circuito, vayan más allá, denle vuelta, mírenlo por todo lado y familiarícense muy bien con los circuitos eléctricos. Estas son diferentes redes que vamos a encontrar y acá dentro de estas nubes vamos a tener diferentes topologías y combinaciones de circuitos eléctricos con los elementos que vamos a ver en este video. Hay dos tipos de elementos y son los elementos activos y elementos pasivos. Un elemento activo es un elemento que en la potencia vamos a obtener un valor menor que cero. Ya vimos el modelo matemático y el análisis dimensional de unidades de la potencia, la expresión analítica y calculamos por medio de las gráficas cuáles elementos eran activos y pasivos o estaban entregando o absorbiendo potencia. Un elemento activo siempre va a tener la potencia menor que cero, es decir, potencia negativa, y es un elemento capaz de generar o entregar energía a los demás elementos del circuito que estén interconectados con el mismo. En este caso tenemos aquí una batería, una pila de esas que se utilizan para controles, para elementos de nuestra casa. La batería puede ser una batería de un carro, de una moto. Generadores son los generadores que se utilizan para generar energía eléctrica en, por ejemplo, una central de generación eléctrica. Y amplificadores operacionales, elementos semiconductores o dispositivos semiconductores que vamos a encontrar en otros cursos. Y acá en este vamos a hacer una introducción a los amplificadores. Elementos pasivos son aquellos elementos en que la potencia, ya sabemos también su expresión analítica, es mayor que cero, es decir, potencia positiva. Estos elementos son capaces de recibir o de absorber energía de los demás elementos del circuito. Para que haya un circuito eléctrico, debe haber un elemento activo y un elemento pasivo, un elemento que le genere potencia a un elemento pasivo y este pueda disiparla o transformar la energía en otro tipo de energía. Entre los elementos más comunes que disipan energía tenemos las resistencias. Las resistencias eléctricas las podemos encontrar en la casa, en una estufa eléctrica, en un horno eléctrico, en la ducha eléctrica, en muchas herramientas del diario vivir. Inductores y capacitores. Los inductores los encontramos en motores o bobinas y los condensadores también en elementos electrónicos. El inductor y el condensador o capacitor son elementos almacenadores de energía y también los vamos a ver en este curso como introducción al siguiente, que es análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Vamos a empezar con los primeros elementos, son elementos muy importantes y son las fuentes de tensión o corriente.
Los elementos activos más importantes son las fuentes que generalmente suministran potencia al circuito eléctrico conectado a ellas. Tenemos dos tipos de fuentes, las fuentes independientes y las fuentes dependientes, y dos comportamientos, el comportamiento ideal y el comportamiento real. Ideal es cuando no hay pérdidas en los suministros de energía, y reales son con modelos y cálculos que involucran la topología y construcción de estos elementos internamente. Las fuentes independientes ideales son elementos activos que suministran tensión o corriente o una corriente específica y son totalmente independientes de los demás elementos del circuito, como lo dice su nombre, fuentes independientes. Vamos a encontrar diferentes símbolos con los que podemos representar estas fuentes. Para una fuente de tensión tenemos una construcción de celdas, una diferencia de potencial entre dos puntos y las celdas van a representar una polaridad. V sub S o voltaje de la fuente, tensión de la fuente, vamos a tener la celda más larga como terminal positiva y la celda más pequeña terminal negativa. Esa es la diferencia de potencial con su polaridad. Siempre que tengamos una fuente o una tensión, debe haber una polaridad. Otra forma de representar es un círculo con la polaridad más menos o menos más, depende cómo la escribamos, de esta manera. Para las fuentes de tensión, estas son fuentes de tensión en corriente directa y la unidad que vamos a utilizar son voltios. Para las fuentes de corriente tenemos una representación única que es dentro de un círculo la dirección de la corriente y acá las terminales. La corriente en este caso iría desde B hasta A y la vamos a llamar corriente de la fuente. Estas son representaciones en corriente directa y la unidad amperios. Más adelante vamos a ver en el curso de análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna esta misma representación, pero en la mitad del círculo vamos a encontrar una señal sinusoidal que va a representar que son fuentes en corriente alterna. Unidad voltios y unidad amperios. Esto lo vamos a ver en el siguiente curso, pero una vez vayan familiarizándose con esta forma de representar una fuente. En estas fuentes que acabamos de representar con sus respectivos símbolos, debemos tener en cuenta que las fuentes de tensión van a mantener siempre la misma diferencia de potencial o tensión entre sus terminales y independientemente de la corriente que transite por ellas. En la vida real sí hay que tener en cuenta corrientes máximas, tensiones máximas de operación, es decir, valores nominales, también potencia para que no se dañen estos elementos. En la corriente vamos a tener siempre una corriente constante circulando por esta fuente o suministrándola a las demás partes del circuito, sin importar la diferencia de potencial que haya en esta misma. Las fuentes también tienen una tensión con su polaridad y las fuentes de corriente tienen una corriente transitando a través de ellas. Ahora vamos a ver las fuentes dependientes. Fuente dependiente o controlada es un elemento activo en el que la magnitud de la fuente se controla por medio de otra tensión o corriente del circuito. A diferencia de las fuentes que acabamos de ver, estas sí dependen de una variable que esté presente en el circuito eléctrico. Hay cuatro fuentes dependientes, que son las fuentes de tensión controladas por tensión, fuentes de tensión controladas por corriente, fuentes de corriente controladas por tensión y fuentes de corriente controladas por corriente. Acá las voy a escribir todas las cuatro fuentes que vamos a encontrar en diferentes ejercicios de circuitos eléctricos. Tenemos fuente de tensión. Esta fuente de tensión depende de una variable del circuito. Va a ser una fuente de tensión controlada por tensión. Esta fuente va a ser una fuente de tensión controlada por corriente. Acá tenemos otra fuente que es una fuente de corriente controlada por corriente. Y finalmente vamos a tener una fuente de corriente
controlada por tensión. Para la fuente de tensión controlada por tensión, vamos a tener una constante de proporcionalidad y la tensión de la cual depende en el circuito. Va, por ejemplo, ser V sub X. Esta constante K es adimensional, es decir, no tiene unidades. De igual manera, tenemos una constante de proporcionalidad o ganancia K y va a depender de una corriente del circuito. Podría ser la misma I sub X. Ya sabemos que K es adimensional. Y finalmente para la fuente de corriente controlada por corriente, fuente de corriente controlada por tensión, vamos a tener una constante que va a ser G y esa constante va a tener la unidad de amperios sobre voltios. Mi ganancia por la tensión de la cual depende, y acá vamos a colocar G, va a ser una ganancia o constante de proporcionalidad con unidades amperios sobre voltios. ¿Por qué estas unidades? Miren, la K lo único que va a hacer es multiplicar o dividir la tensión del circuito y cambiar ese valor, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, lo mismo acá para la corriente. Para la fuente de tensión controlada por corriente, esta constante, como está dependiendo de una corriente, miren que tenemos que obtener este valor en voltios, acá, voltios, voltios, voy a colocarlo mejor aquí debajo. Estas unidades son voltios, constante por voltios, me da voltios multiplicado, acá tenemos tensión, así que como esta fuente depende de corriente, la constante al multiplicar las unidades, R. Por una corriente, miren que se van a simplificar las corrientes y vamos a tener la expresión en voltios. Acá vamos a multiplicar o dividir la corriente y con esta G lo mismo. Si multiplicamos por la tensión que depende del circuito, se simplifica y vamos a tener esta fuente en amperios. Por eso las constantes o ganancias tienen unidades. Estos temas de fuentes independientes y dependientes los vamos a empezar a ahondar cuando veamos algunos ejercicios. Tengan muy presente que estos elementos en la vida real no se encuentran o si se encuentran se pueden hacer a una idea de elementos semiconductores como amplificadores operacionales que van a tener fuentes dependientes en su construcción y modelos matemáticos, pero en la vida real solo van a encontrar fuentes independientes de tensión y corriente. Las fuentes dependientes son más para modelos matemáticos, desarrollos teóricos y para hacerle la vida más difícil a una estudiante en los parciales, porque ya van a ver los ejemplos que vamos a ver, son un poquito complejos con estas fuentes dependientes, pero si las sabemos manejar, cualquier ejercicio se nos va a facilitar a la hora de realizarlo. Vamos a continuar ahora con las mismas fuentes de tensión. Vamos a ver diferentes tipos de señales para fuentes ideales y fuentes reales. En este curso de análisis de circuitos en corriente directa, vamos a tener dos tipos de señales. La principal, la que siempre vamos a utilizar, es la señal en corriente directa. Por ejemplo, acá podemos tener una tensión o una corriente. Lo mismo, una tensión o una corriente en el tiempo y a través del tiempo la fuente en corriente directa va a mantener su mismo valor con el paso del tiempo. Esto es lo que significa fuentes en corriente directa o este curso en corriente directa. Si acá tenemos un ejemplo 12 voltios, en un segundo vamos a tener 12 voltios, en 2 segundos 3 segundos, 4 segundos y así hasta llegar al infinito. En el tiempo que tengamos activa la fuente, vamos a tener la misma tensión durante todo el periodo que estemos trabajando. Y las otras fuentes, esto es corriente directa o direct current. Y acá tenemos el otro tipo de fuentes que es fuentes en corriente alterna. Es una fuente que va a estar variando con el tiempo entre valores positivos y valores negativos. El primer semiciclo va a tener valor positivo y el segundo semiciclo valor negativo en esta gráfica. Esta es la forma de la fuente de corriente o de tensión, la fuente de tensión que encontramos nosotros en la red.
en el toma corriente, si colocamos un elemento que pueda mostrarnos la señal, vamos a encontrar este tipo de señal. Y este tipo de señal es el que encontramos en baterías o pilas. Ahora, para los elementos reales, va a tener una ligera variación en la construcción de estos elementos y estos tipos de señales, y es que con el tiempo no se va a mantener constante un valor, sino va a variar, no tan considerablemente, pero se van a ver alteraciones o en señales de corriente alterna, armónicos o distorsiones que vamos a encontrar en diferentes puntos de la señal, porque estamos utilizando elementos que son reales y no ideales. Lo ideal está en el papel y en los simuladores. En la vida real vamos a tener pérdidas, vamos a tener de pronto averías por uso o un elemento que tenga mal diseño, mala fabricación. Bueno, hay muchas razones, muchos motivos para que una señal no sea ideal. ¿Listo? Esa va a ser la diferencia. En las fuentes reales hay un modelo matemático y un modelo de construcción interna que involucra diferentes componentes. Con el calor van a variar los resultados, con la humedad, con el frío, la altura, la temperatura, muchos factores para que un valor no sea ideal. Vamos a continuar con otro elemento del circuito eléctrico que es el interruptor. El interruptor es un elemento de circuito que no genera ni absorbe energía eléctrica, únicamente se encarga de permitir o no permitir el paso de energía de un punto a otro punto. Podemos encontrar los interruptores desde los juguetes cuando estamos desde niños hasta la casa cuando encendemos o apagamos una luminaria. Ese es un interruptor, permite que pase corriente o que no pase corriente. Acá tenemos en el primer ejemplo un interruptor abierto que después de un tiempo se va a cerrar. Por ejemplo, cuando, no sé, el tiempo sea igual a 0 segundos, vamos a cerrar ese interruptor. Cuando se cierra el interruptor va a permitir un intercambio de información de la red A o de la red a la red B o viceversa. Acá tenemos esta conexión de dos redes con un interruptor. Acá en el segundo ejemplo, en un tiempo determinado, cualquier tiempo, está cerrado el interruptor, está permitiendo intercambio de energía de algún tipo de información, y cuando se abre va a quedar en este estado interrumpiendo la conexión entre la red A y red B. Acá podemos verlo de esta manera, el interruptor va a abrir este circuito para que no pase información desde un punto A hasta un punto B. Y gráficamente, esta es una vista lateral, este sería un interruptor, está encendido, está permitiendo el paso de algún tipo de información, corriente, energía, y cuando pasa, cambia de estado en un tiempo determinado, puede ser cero, no sé, vamos a bajar y se va a interrumpir este paso de información acá. Esa es la función del interruptor. También vamos a ver algunos ejercicios con interruptores en donde el cambio de la posición va a influir en los resultados que vayamos a obtener, activando o desactivando algunos elementos del circuito eléctrico. Bien, ahora vamos a ver algunas definiciones para ya empezar a realizar algunos ejercicios con circuitos eléctricos, ver lo que siempre hemos estado esperando, resolver ejercicios, dibujar circuitos, poderlos analizar y compararlos con la vida real. Estas definiciones son nodos, trayectorias, lazos y ramas. Un nodo es un punto común en donde se unen dos o más elementos. Podemos verlo en este gráfico. Acá tenemos un nodo, dos nodos y tres nodos. Algo muy importante y un error común que siempre tenemos es que creemos que un nodo es un punto y no, un nodo es toda esta parte donde se están interconectando los elementos. El nodo puede estar sobre cualquier parte de esta marca. ¿Listo? Eso ténganlo presente. Un nodo no es un solo punto. Acá tenemos un nodo, dos nodos, tres nodos. Sino todo el conductor que estemos haciendo. En la vida real lo vamos a ver, por ejemplo, en la casa, cuando tenemos una conexión, nosotros podemos hacer una derivación de cualquier punto, por ejemplo, acá y acá,
y vamos a estar conectados al mismo nodo. Puedo conectar acá, puedo conectar acá, puedo conectar acá y lo mismo con los demás nodos. Recuerden que este contenido lo pueden encontrar y descargar haciéndose miembros del canal. Suscríbanse, denle me gusta y compártanlo si les sirvió o si les va a servir a alguien que esté viendo este tema, que esté empezando con las variables del circuito eléctrico, el circuito eléctrico y todo lo que es introducción a la electricidad y análisis de circuitos eléctricos en corriente directa. Bien, vamos a ver ahora acá otro segundo ejemplo sobre los nodos. Miren, acá tenemos un nodo, dos nodos y tres nodos. Un error común que siempre se comete es que, por ejemplo, acá hay una bifurcación y colocamos dos punticos y pensamos que son dos nodos diferentes, pero con este conductor que tenemos acá se está generando un corto, es decir, estamos conectando dos nodos en un mismo punto. Ese siempre va a ser el mismo nodo. No hay que confundirnos. Así haya dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, ese va a ser el mismo nodo. Lo voy a ver acá de esta manera. Acá tengo tres puntos, incluso cuatro puntos, pero no, ese es el mismo nodo. ¿Listo? Es como si estiráramos ese punto y conectáramos los elementos. Acá, ¿cuántos nodos tenemos? Uno es este de acá, dos, este de acá y tres, este por acá. Nodos. Vamos a seguir con la siguiente definición de trayectoria. Es un conjunto de nodos y elementos por los cuales pasó partiendo desde un punto inicial hasta un punto final. Una trayectoria puede ser, por ejemplo, desde acá hasta acá. Acá tenemos una trayectoria. Otra trayectoria puede ser acá. Y otra trayectoria puede ser acá. Otra trayectoria que tenemos puede ser de aquí hasta aquí. Diferentes trayectorias hay en estos circuitos. Esta puede ser una trayectoria hasta acá. Esta puede ser una trayectoria hasta acá. Y finalmente esta puede ser otra trayectoria. Lazo es una trayectoria que se realiza partiendo de un punto inicial y terminando en el punto donde se inició. Acá tenemos una única trayectoria, mírenla. Puede ser de esta forma. Bueno, acá hay otra trayectoria, no es única, solo que cambian los puntos donde inicia y donde terminan. Y acá podríamos tener otra trayectoria, independientemente si es a la izquierda o hacia la derecha. Aquí, ¿qué trayectoria tendríamos? Volviendo al punto inicial. Esta de acá, tendríamos por acá otra trayectoria. Otra trayectoria sería esta de acá. Y así ustedes pueden encontrar diferentes trayectorias empezando de un punto inicial y terminando en ese mismo punto. Tengan en cuenta estos conceptos porque esta es una trayectoria y esto es un lazo cerrado. Tengan en cuenta estos conceptos porque cuando veamos las leyes de Kirchhoff de conservación de la energía y conservación de la carga, ley de corrientes de Kirchhoff y ley de tensiones de Kirchhoff, vamos a realizar diferentes caminos, trayectorias y lazos para sumar las diferentes diferencias de potenciales que se encuentren en esos caminos. Y trayectoria, rama, es una trayectoria única en la red. Vamos a colocarla por acá. La rama es una trayectoria única, por ejemplo, atravesando un elemento. Acá tenemos una rama, dos ramas, tres ramas. Lo mismo por acá, una rama de un nodo a otro nodo atravesando por un único elemento. Por acá y por acá. ¿Listo? Nodos, trayectoria, lazo y rama. Vamos a verlo después en otros ejemplos de circuito donde tengamos que encontrar e identificar el número de nodos, generar una referencia, mirar algunas trayectorias, lazos y ramas. Bien, vamos a continuar con los últimos elementos, que son los elementos de medición. Son elementos que permiten cuantificar la magnitud de una variable. Podemos encontrar inicialmente el voltímetro y el amperímetro. Hay muchos más, pero estos son los básicos. El voltímetro es un elemento de medición que permite cuantificar la variable de tensión. Podemos encontrar analógicos, como los que vemos acá en los dibujos, o digitales, que ya serían con
un poco más de precisión, exactitud y en pantalla mostrando no una aguja, sino los valores numéricos y otros datos. El voltímetro nos permite medir una diferencia de potencial entre dos puntos con las ondas captadoras o estas puntas que tenemos. Una va a ser para la terminal positiva y la negativa va a ser la referencia. Vamos a encontrar siempre una unidad de tensión acá. Los voltímetros también tienen rangos máximos, valores mínimos que pueden medir y eso lo vamos a ver en otro curso o como tips en este análisis de circuitos en corriente directa cuando veamos algunas prácticas. El amperímetro es un elemento de medición que permite cuantificar la variable de corriente, lo mismo. Lo único que va a cambiar entre estos dos elementos es la variable que vamos a medir y la forma de conexión. El voltímetro se coloca en paralelo al elemento en donde deseamos medir y el amperímetro se debe colocar en serie. Ese concepto de paralelo y serie lo vamos a ver en en los siguientes videos cuando ya empecemos a resolver circuitos eléctricos y veamos las leyes de Kirchhoff. El amperímetro tiene una sonda donde vamos a colocar la corriente ingresando, va a censarla o medirla acá en el elemento y va a seguir la corriente su camino por la punta de referencia. Hay elementos avanzados, ya hoy en día ustedes los conocen y si no, los vamos a ver más adelante, que son multímetros, como su nombre lo dice, múltiples funciones de medir, puede medir tensión y corriente en el mismo equipo, resistencias, puede medir otras variables que con el tiempo vamos a aprender. Ahora vamos a ver otro tema muy importante, otro término y es la convención pasiva de los signos. Que en pocas palabras quiere decir que a través de un elemento la corriente siempre va a ingresar por la terminal positiva y al multiplicar la tensión y la corriente vamos a obtener una potencia positiva para un elemento pasivo. Para un elemento activo vamos a obtener siempre una potencia negativa, que es lo que ya hemos venido viendo en los elementos que suministran o absorben, los elementos que entregan o disipan potencia. Acá tenemos cuatro convenciones en pantalla. La primera, la corriente está ingresando por la terminal positiva. Vamos a verlo acá en este momento. La corriente I sub A está ingresando por la terminal positiva e ingresa por acá. Al realizar el producto, si la corriente, el valor de la corriente es mayor que cero y el valor de la tensión es mayor que cero, el producto para la potencia, tensión por corriente, va a ser mayor que cero. Acá lo tenemos. Esta es una convención pasiva para un elemento, puede ser una resistencia, un inductor o un condensador, que son elementos pasivos que ya vimos. Si la corriente es negativa y la tensión es negativa, pero está ingresando por este sentido y por esta polaridad, al realizar el producto entre negativo por negativo, vamos a tener positivo y la potencia va a ser mayor que cero. Otra convención acá, si la si la corriente es positiva y la tensión es negativa, al realizar el producto más por menos vamos a tener una potencia negativa, es decir, este elemento va a ser un elemento activo porque tiene potencia menor que cero. Y finalmente, si la corriente ingresa por la terminal positiva pero la corriente es negativa y la tensión es positiva, lo mismo vamos a tener menos por más, un producto negativo y el producto va a darnos un resultado menor que cero. Tenemos a la izquierda elementos que son pasivos y a la derecha elementos que son activos. ¿Cómo sabemos qué elemento hay acá? Puede ser cualquier elemento activo o pasivo. Simplemente miramos que la potencia sea mayor o menor que cero. Otra convención acá, la corriente ingresando por la terminal negativa. Si la corriente es positiva y la tensión es positiva, más por más da más, pero el menos debemos multiplicarlo por donde está ingresando la corriente. Es decir, acá tenemos el menos, tensión positiva, corriente positiva, igualmente nos va a dar un elemento activo. Corriente ingresando por la terminal negativa, si la corriente es negativa y la tensión es negativa,
Del mismo modo, menos por menos me da más, pero por el menos de la polaridad vamos a tener igualmente una tensión negativa. Convención pasiva de los signos, ténganlo muy presente porque a la hora de realizar un balance de potencias, que es el tema que vamos a ver después de las leyes de Kirchhoff, vamos a tener que utilizar la convención pasiva de los signos para poder encontrar todos los valores de un balance de potencia y que nos dé cero. Corriente ingresando por la terminal negativa. Si la corriente es positiva y la tensión es negativa, positivo por negativo da negativo por el menos de la polaridad, negativo por negativo, positivo. Acá tenemos elemento activo porque la potencia es mayor que cero. Y finalmente, si la corriente ingresa por la terminal negativa, sabiendo que la corriente es negativa y la tensión es positiva, vamos a tener menos por más, menos, por el menos de la polaridad, siempre debemos multiplicar por el signo donde esté ingresando la corriente, menos por menos nos da más. Así que acá tenemos un elemento pasivo, pasivo, activo, activo. Acá tenemos un elemento pasivo, pasivo, activo y activo. Esas son las posibles configuraciones o convenciones que podemos encontrar de la corriente y la tensión. Siempre que haya corriente hay una dirección y siempre que haya tensión hay una polaridad. Hay que tener siempre presente por dónde entra la corriente y si entra por el negativo debemos tener claro ese signo para multiplicarlo y utilizarlo en nuestras operaciones. Este tema es un poquito denso y en los ejercicios uno a veces se complica con las polaridades, las direcciones de la corriente, pero si ya tenemos claros los conceptos, podemos combinar y darle nuestra propia dirección conveniente a la corriente y polaridad conveniente a la tensión para realizar los ejercicios. Solo con la práctica se puede hacer eso. Estos son de hacer muchos ejercicios, de leer, de consultar diferentes textos. Y si consiguen los talleres o parciales de semestres anteriores de compañeros que ya hayan visto, aprendan la metodología del profesor porque eso es importante. Hay profesores buenos, pero otros que con el tiempo siempre dan las mismas clases, los mismos ejemplos y todo es muy fácil hasta que llegan al parcial y les cobran todo eso que se relajan en el semestre. Bien, para terminar ya este video vamos a ver un ejemplo. Tenemos un circuito eléctrico con diferentes elementos. Estos elementos no sabemos si son elementos activos o pasivos. Eso nos lo va a decir la polaridad de los elementos A, B, C, D, E, F, G y H. La polaridad de los elementos y por dónde está ingresando la corriente. Yo voy a dar una polaridad aleatoria y una dirección que se va a definir depende de esta polaridad. Yo, por ejemplo, quiero colocar acá B sub A, va a ser mi polaridad para este elemento. Vamos a tener acá B sub B, esta polaridad B sub C. Como no tenemos valores ni qué debemos hacer, lo único que estamos colocando es polaridades. En un circuito siempre vamos a encontrar esto. Y con base en esto, nosotros vamos a encontrar diferentes valores utilizando los elementos de medición. Acá tenemos B sub H. Si yo tengo esta polaridad y quiero definir este elemento como activo, voy a colocar una corriente en esta dirección, voy a llamarla I1. Esa corriente va a circular por este elemento y por este elemento. Puedo colocar una corriente por acá, I2, una corriente por acá, I3, I4 e I5. Si yo tengo esta polaridad y estas direcciones de corriente, vamos a determinar qué elemento es activo y qué elemento es pasivo. Iniciemos con los elementos activos. Elementos activos son esos elementos donde nuestra potencia da negativa. No conozco valores, no sé si estos datos son positivos o negativos, pero con las polaridades y direcciones de corriente podría hacerme a una idea. Acá tenemos corriente I1 para el elemento A. Para el elemento A la potencia va a ser tensión A por corriente 1. Pero miren que está ingresando
por la terminal negativa, es decir, por la polaridad donde tengo el menos, así que voy a tener una potencia negativa. Eso lo podemos analizar ahí gráficamente, sin saber algunos valores ni nada, solo con las direcciones y polaridades. Y elementos pasivos van a ser los demás elementos que encontremos ahí cuando la potencia nos dé igual a cero. Miren esta corriente, circula por acá, sigue por aquí y uno está ingresando por la terminal positiva. Acá tenemos P sub B sub B por I1. Esta potencia, miren, no hay un signo negativo, es decir, esto de acá es menor que 0 vatios y esto de acá es mayor que 0 vatios. Lo mismo va a pasar con C, D, E, F, G y H. Van a ser potencias que van a obtener los mismos valores positivos. ¿Por qué? Miren a B sub C. B sub C por I2, B sub D por I3. No hay, ninguna de las corrientes está ingresando por la terminal negativa. B sub E por I4 y B sub F por I5. Esta misma corriente está circulando por acá. Miren el conductor, pasa el elemento, continúa. B sub G por I5 y B sub H por I5. Todas estas potencias de acá son mayores que 0. Listo, por acá también me faltó colocar el 0 mayor que 0. Este ha sido un ejemplo claro de la convención pasiva de los signos, las polaridades y direcciones de la corriente, por donde están ingresando las corrientes. Y hay que tener siempre en cuenta eso a la hora de resolver un circuito eléctrico. Leyes de Kirchhoff y balance de potencia son los temas que vamos a ver en los siguientes videos. Muchas gracias por ver este video. Estos apuntes los voy a dejar en la carpeta para que los descarguen. Ya saben, suscríbanse y compartan si hay algún compañero que le pueda interesar o compañera de este tema que esté estudiando en cualquier área de la ingeniería eléctrica, ya sea técnico, tecnólogo o ingeniería. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video, leyes de Kirchhoff. Véanse los anteriores también que van a ser muy importantes a la hora de realizar los ejercicios de balance de potencia.